Muy buenas a todos, mi nombre es Eliana Franchini, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, actualmente alumna de la Escuela de Ayudantes de la Tercera Cátedra de Farmacología. En el día de hoy hablaremos del atenolol, uno de los fármacos más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, como objetivo de esta clase, hablaremos primero de cuáles son los determinantes de la presión arterial. Haré un repaso breve de lo que es la hipertensión arterial para luego poder comprender qué es un antihipertensivo, cuáles son las características de los mismos y cómo se los clasifica. Describiré también características de la molécula y su pertenencia a sus grupos terapéuticos similares. Analizaré su farmacodinámica y su farmacocinética, su uso en las diferentes indicaciones terapéuticas. Mencionaré también algunas de sus presentaciones farmacéuticas. Hablaré de sus reacciones adversas y de las precauciones que hay que tener al tomar este tipo de fármaco. Mencionaré en qué situaciones está contraindicado y con qué otros fármacos interactúa. Antes de hablar de la hipertensión arterial, vamos a recordar cuáles son los determinantes de la presión arterial. Como vemos en el presente algoritmo, la presión arterial está determinada por el volumen minuto y la resistencia vascular periférica. A su vez, el volumen minuto está determinado por la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen sistólico. Y la resistencia vascular periférica se encuentra determinada por el sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la volemia. Cualquier modificación en sus determinantes podrá subir o bajar la presión arterial. Por ejemplo, supongamos que un hombre tiene disminuido el calibre de sus vasos a consecuencia de múltiples placas de ateromas. Por ende, la resistencia vascular periférica estará aumentada. Para mantener su volumen minuto sin alteración, lo hará a expensas de aumentar la presión arterial. Bueno, ahora bien, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por la elevación anormal y persistente de la presión arterial, igual o por encima de 140 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica o igual o mayor a 90 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Es importante remarcar que un valor aislado de presión arterial que sea superior a 140-90 en reposo no es suficiente para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Se necesitan por lo menos más registros de presión arterial realizados en 2 o más oportunidades. A la hipertensión arterial se la puede clasificar en primaria o esencial, cuando no se conocen las causas, siendo esta la de mayor prevalencia. Puede deberse a la mala dieta, a la falta de ejercicio, a la obesidad, etc. O secundaria, cuando las causas que la producen son conocidas, como por ejemplo enfermedad renal, síndrome de Cushing, aldosteronismo, feocromocitoma, entre otras. Dado que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y enfermedad coronaria, junto con la hipercolesterolemia, el tabaquismo y la diabetes, y son las principales causas de muerte cardiovascular, pudiendo producir infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, y es por eso de vital importancia encontrar fármacos para tratarlo más adecuadamente posible esta enfermedad. Según los niveles persistentes de presión arterial, a la misma se puede categorizarla en óptima, normal, normal alta, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, grado 3 o hipertensión sistólica aislada. Por ende, como dijimos antes, un aumento de la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90 para la diastólica ya se considera hipertensión de grado 1. Depende de estos grados de hipertensión, es que también va a ser el tratamiento que se va a seguir. Como se puede ver en todos los estudios de hipertensión arterial, está claro que se le deberá indicar al paciente que opte por modificar su estilo de vida por una más saludable, como la realización de ejercicio aeróbico, reducir su peso, tener una alimentación baja en grasas, no consumir alcohol, tabaco. Bien, bueno, en este cuadro les presento a los diferentes antihipertensivos. ¿Sí? Por un lado encontramos los diuréticos, las drogas más conocidas son la hidroclorotiazida,
la clortalidona, amiloride. Después tenemos antagonistas del calcio, dihidropiridinas y no dihidropiridinas, entre los más comunes la amlodipina, el verapamilo, el diltiazem. Muy frecuentes los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el enalapril o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 como el losartán, el valsartán, y los que nos acontecen en este video son los antagonistas beta, ¿sí? Del que vamos a estar hablando, que es el atenolol, uno de los fármacos, como dije antes, más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial. Los fármacos antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos pueden ser selectivos, o sea, solo antagonizan a los receptores beta 1 o solo antagonizan a los receptores beta 2. Por otro lado, hay fármacos que antagonizan tanto a los receptores beta 1 como a los beta 2. A estos fármacos se los clasifica en no selectivos. El atenolol, como podemos ver, es un antagonista selectivo de los receptores beta 1. Los receptores beta 1 se ubican casi exclusivamente en el corazón, en el nódulo sinusal, en el nódulo AB y en las células cardíacas. Su efecto es aumentar las propiedades cardíacas, por ende aumentando la frecuencia cardíaca, la conducción y la contractilidad. Por lo que los fármacos que actúan solo en estos receptores, antagonizándolos, se los denomina cardioselectivos y por ende reducirán dichas propiedades. En esta diapo destacamos nuevamente los fármacos que antagonizan de forma selectiva y no selectiva a los receptores adrenérgicos, pero muestra la existencia también de fármacos de primera, segunda y tercera generación, siendo el atenolol un antagonista selectivo de los receptores beta-adrenérgicos de segunda generación. Ahora sí, entrando un poco en la descripción de la molécula en sí, podemos decir que el atenolol es un fármaco que fue introducido allá por el año 76 para sustituir al propranolol, un antagonista no selectivo de los receptores beta. En su estructura molecular se puede ver que posee la propiedad de ser muy hidrofílico, que atraviesa la barrera encefálica en cantidades muy pequeñas. Esto provoca una incidencia relativamente baja de efectos secundarios del sistema nervioso central. En cuanto a su mecanismo de acción, como dije antes, consiste en bloquear de forma selectiva los receptores beta 1, que se ubican en el corazón, por lo cual es uno de los fármacos llamados cardioselectivos. Recordemos que los receptores beta se acoplan a una proteína GS que estimula a la adenilato ciclasa a degradar el ATP a AMP cíclico. El aumento de AMP cíclico en el corazón producirá aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco y a nivel renal producirá la liberación de renina. Entonces, al lograr bloquear estos receptores, se conseguirá una disminución de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, como consecuencia de disminuir las 4 propiedades cardíacas: contractilidad, automatismo, conductibilidad y excitabilidad. Entre otros efectos a mencionar son la disminución del tono simpático, de la respuesta a las catecolaminas, del tono venoso, de la síntesis de angiotensina 2 y la estimulación de la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras como la prostaglandina I2, que logra disminuir la resistencia vascular periférica. En cuanto a su farmacocinética, su administración suele ser oral, pero también están las formas intravenosa e intramuscular. Cuando se administran vía oral, se absorben a nivel gastrointestinal, teniendo una baja biodisponibilidad que disminuye aún más cuando se consume con alimentos, por lo que se aconseja que se administren alejados de los mismos. Una vez absorbido, tienen muy baja unión a proteínas plasmáticas y su volumen de distribución suele ser muy amplio. Prácticamente no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí la placentaria. Es una droga que prácticamente no se metaboliza y su vida media es de 6 a 7 horas. En cuanto a su eliminación, bueno, el porcentaje de droga que no fue absorbido en el tubo digestivo se va a eliminar por las heces y el absorbido se eliminará por vía renal sin modificaciones alguna. En cuanto a esto, hay que tener una especial atención porque podemos estar frente a pacientes que presentan insuficiencia renal o incluso pacientes
a ancianos donde ya de por sí su función renal suele estar disminuida, por lo cual habrá que ajustar la dosis cuando el clearance de creatinina sea inferior a lo normal. Hablando un poco de la cinética en niños, en embarazadas, en lactantes y en ancianos, bueno, podemos decir que como no está establecida la seguridad y su eficacia, en niños está contraindicada, así como también está contraindicada en el embarazo, ya que, bueno, como atraviesa la barrera placentaria, esto puede producir, aunque sea en el primer trimestre, un daño fetal y luego también puede producir, si no, bajo peso al nacer. Si justo se da la situación de que la paciente queda embarazada estando en tratamiento, se deberá evaluar el riesgo potencial del feto o quizás modificar el antihipertensivo por otro más acorde a la situación, como suele ser el alfa-metildopa. El atenolol se excreta en grandes cantidades por leche materna, por lo que puede ocasionar bradicardia, y en ancianos, como ya dije antes, se deberá monitorear su clearance renal. En cuanto a sus indicaciones, bueno, como adelanté al principio del video, es uno de los fármacos muy utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial, en la angina de pecho, porque, bueno, aumenta la perfusión coronaria durante la diástole, em, en el infarto agudo del miocardio, en las enfermedades coronarias, arritmias, insuficiencia cardíaca, siempre y cuando esté compensado el paciente, y en el hemangioma infantil en fase proliferativa. En cuanto a sus presentaciones, el atenolol puede encontrárselo solo, viniendo en monodosis de 50 y 100 miligramos, o puede estar asociado a diuréticos, a vasodilatadores o a ambos, o sea, diuréticos y vasodilatadores. Ahí les pongo unos ejemplos de cada uno, ¿sí? Como diuréticos conocidos y asociados está la hidroclorotiazida más amiloride, la clortalidona o la dendroflumetazida. Como vasodilatadores están los conocidos con antagonistas del calcio como el nifedipino. Diuréticos más vasodilatadores, la dendroflumetazida más la hidralazina es uno de los fármacos utilizados como asociación. En cuanto a sus reacciones adversas, la mayoría son las que frecuentemente dan todos los beta bloqueantes, mencionándose como bradicardia, hipotensión, frialdad en las extremidades, fatiga, vértigo, ¿sí? Si bien el atenolol es un fármaco antagonista selectivo de los beta 1, es dosis dependiente, por lo cual a altas dosis puede llegar a presentar antagonismo sobre los receptores beta 2 y producir broncoespasmos e hipoglucemia. También, si bien no es muy frecuente, se han reportado casos de agranulocitosis. A tener en cuenta como precaución al tratar pacientes con esta droga, bueno, que no tengan EPOC ni asma persistente, para no correr riesgo de exacerbación de los síntomas, que no estén embarazadas ni lactando, como hemos dicho antes, y para evitar riesgo fetal, bajo peso o bradicardia del recién nacido. Que no sean insulino dependientes, ¿sí? Porque este fármaco enmascararía los síntomas como una taquicardia producida por una hipoglucemia, por un exceso en el suministro de insulina. Advertir al paciente que no puede abandonar el tratamiento de forma abrupta por el riesgo de desencadenar una crisis hipertensiva por un upregulation de los receptores beta 1. También advertir el riesgo del consumo concomitante con alcohol. Bueno, para ir finalizando en cuanto a las interacciones, el atenolol interacciona con antagonistas cálcicos como el verapamilo y el diltiazem, otro tipo de antihipertensivo, disminuyendo aún más, ¿sí?, el efecto inotrópico y dromotrópico que ya tiene el atenolol por sí solo. Pueden interaccionar con la digoxina, prolongando el tiempo de conducción auriculoventricular y produciendo arritmias, y también con inhibidores de la MAO. Agradezco a quienes me hayan escuchado. Acá tienen la referencia bibliográfica de donde hice estas diapositivas. Y les dejo una frase que la verdad me llamó mucho la atención y me gustó,
¿sí? Ignorar es la peor de las actitudes. Prestar atención, la virtud de muy pocos. Así que bueno, gracias por prestarme su atención. Que tengan buen día. Cualquier comentario me pueden escribir. Mi mail es el que está ahí abajo, franchinieliana@gmail.com.